Hola, doctor. Le saluda cordialmente el grupo de investigadores conformado por Carla Alexandra Aquino Pérez, Anthony Alexander Hernández Girola, Daniel Ernesto López Guzmán, Catherine Joana Ramírez Reyes y Aida Beatriz Torres Rivera. En esta ocasión le presentamos la elaboración de las referencias, fichas y citas según normas APA, y claro, tomando en cuenta nuestro tema de investigación, el cual es la práctica pedagógica docente y su incidencia en la motivación académica de los estudiantes de tercer ciclo de educación básica de los centros educativos 0514, 0516, 0609, pertenecientes a los municipios de Santa Tecla y Ayutuxtepeque durante el año 2020. Así que comencemos con nuestra presentación. Iniciamos con las citas. Recordemos que las citas conducen al lector a las referencias que se deben presentar al final del documento. Tenemos las citas textuales de menos de 40 palabras basadas en el autor, las cuales primero van inmersas en el texto y se coloca autor, luego el año, la frase textual que iría entre comillas, luego el número de página entre paréntesis y luego iría punto. Acá presentamos un ejemplo de Tencio 2016 que afirma, al hacer referencia a los elementos participantes en el espacio de acción didáctica se incluyen los humanos, los materiales y los conocimientos. Página 40. Luego tenemos las citas textuales de menos de 40 palabras basadas en el texto. De igual manera estas van inmersas y la fórmula sería frase textual entre comillas, luego al final de la frase se coloca entre paréntesis el apellido, el año, el número de página y se cierra con punto. A modo de ejemplo tenemos: todo profesor educa independientemente del ámbito y del nivel en que esté actuando, y su presencia tiene una sola razón de ser: ayudar al educando en su desarrollo como persona, ayudarle en su proceso de integración en la sociedad. García, Ruiz y Blanco, 2019, página 118. Continuamos con las citas textuales de más de 40 palabras basadas en el autor. En esta se hace referencia al autor al inicio de la cita con apellido y año y al final de la cita se coloca el número de página. A modo de ejemplo tenemos: Maslow 1970 afirma: una vez que se han satisfecho razonablemente las necesidades más básicas dejan de motivar, por lo que la siguiente necesidad se vuelve más dominante. Se podría utilizar metafóricamente el camino que un individuo recorre al subir de los escalones más cercanos al piso al llegar hasta la cima y quedar satisfecha completamente. Página 16. Continuamos con las citas textuales de más de 40 palabras basadas en el texto. Acá se aplica sangre izquierda al párrafo y va sin comillas y los datos se colocan al final en el orden de apellido, año y número de página. En modo de ejemplo tenemos: las estrategias docentes suponen la existencia de teorías y prácticas acerca de los modos de plasmar los valores educativos y las enseñanzas. La práctica de formación profesional de los y las educadores y educadoras conciben la enseñanza como una actividad compleja que se desarrolla en escenarios singulares, claramente determinada por el contexto, con resultados siempre en gran parte imprevisibles y cargadas de conflicto de valor que requieren opciones éticas y políticas. Barquero 2017, página 11. Continuamos con las citas parafraseadas. En estas se toman las ideas del autor pero en palabras propias del escritor. En las citas parafraseadas basadas en el autor se hace referencia al autor al inicio de la cita mediante el apellido y el año. Por ejemplo, Akul et al. 2007 afirma que el constructivismo es un marco explicativo a partir de la función socializadora de la educación. El potencial del constructivismo depende en qué grado se utiliza para el análisis de situaciones educativas significativas para los estudiantes y toma de decisiones creativas puestas en marcha para la evaluación de la enseñanza de los profesores. El constructivismo no es concebido por el autor como una lista de pasos a seguir por los docentes, sino conjunto de principios para diagnosticar y establecer juicios que permitan propiciar metas de enseñanza. En las citas parafraseadas basadas en el texto,
Los datos van al final de la frase parafraseada mediante la fórmula de apellido y el año. Por ejemplo, acá tenemos, desde el enfoque constructivista de Piaget, se pretende aumentar la participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para lograr esto, el docente tiene que dejar su actitud autoritaria y de dominio, motivando a sus estudiantes a construir su conocimiento para que ellos puedan sentir libertad y así aumentar su participación. Es decir, el papel del estudiante se vuelve activo. Ortiz, 2013. Continuamos con las fichas textuales. Una ficha textual es una de las más comunes que vamos a utilizar en nuestra investigación. Una ficha textual es una ficha en la que se copia textualmente un fragmento, ya sea de un libro, de una revista o de un folleto. Cabe mencionar que en este tipo de fichas se toma nota de todos los datos o ideas que son de importancia. También se deben de seguir algunos pequeños lineamientos, como lo son anotar la información que nos interesa, poner comillas a las citas textuales con la finalidad de distinguirlas de algún comentario que se realice. Debe de ser reducida o breve para que quepa en la ficha. Así también colocar el número de ficha es necesario para no confundirnos al utilizarlas. Poner el título de la fuente, ya sea del libro, de la revista, del catálogo, etc. En este ejemplo podemos ver el autor, Seastencio Jenny, el año 2016, el título del libro, Didáctica General. También agregamos el número de edición, el país, la editorial y la temática. Y claro, la temática debe estar ligada al tema problema de investigación. Y podemos ver cómo a nuestra ficha textual le agregamos comillas. Bien, podemos notar que acá hay otro ejemplo de una ficha textual en la cual nosotros hemos agregado todo lo que debe llevar la ficha textual. Autores, año, título de libro, número de edición, país, editorial y la temática. Como ya mencionaba, la temática debe de llevar correlación con el tema de investigación. Ahora que ya vimos ejemplos de fichas textuales, continuamos con la ficha de contenido o resumen. Pero, ¿qué son las fichas de contenido o resumen? En estas fichas, el estudiante o investigador guarda sus resúmenes personales y estas permiten guardar cualquier tipo de datos y lo fundamental es captar la idea principal. Al igual, hemos agregado el autor, el año, nombre del periódico. En este ejemplo pusimos nombre de periódico porque fue que lo extraímos de un periódico. Así también la temática, el país, la editorial y claro, el resumen. En el resumen va plasmado lo que se ha comprendido, prácticamente la idea principal, en este caso dentro del periódico. Y así es un ejemplo de una ficha de contenido. Continuando con ejemplos de fichas de título resumen, como ya lo explicó mi compañera, con sus debidos lineamientos. Estas fichas tienen una función principal, que es evitar la pérdida de tiempo al leer un escrito. En ellas se describen ideas principales que se consideran importantes de manera textual, evitar cambiar las palabras del autor. Fichas mixtas. Se utilizan más que todo para la elaboración de trabajos documentales, ya que se presenta una cita textual y a la vez un texto resumen que está directamente relacionado con esta, en la que la parte textual siempre debe de ir entrecomillado para resaltar que es una parte extraída textualmente, mientras que el comentario resumen del investigador no tiene que ir sin ningún formato. Como la mayor parte de las fichas tiene que contener lo que es autor, título del libro, capítulo de donde se extrajo la información textual, como el número de la página. La realización de estas fichas conlleva un poco más de criterio que las anteriores, debido a la parte
parte textual y análisis del investigador. Continuando con lo que es la ficha mixta, esta presenta una combinación de una ficha textual y un resumen, es decir, comentarios personales con citas textuales. Y reforzando lo que mi compañera mencionó anteriormente, para elaborar estas fichas es necesario copiar textualmente una parte y añadir un breve comentario o resumen que sea de relevancia para el tema de investigación. Proseguimos con lo que son las fichas de paráfrasis. A través de una ficha de paráfrasis se puede expresar con palabras propias o en lenguaje coloquial lo que un texto o un autor nos quiere decir. Al parafrasear, se deben replantear las palabras o ideas del autor en palabras propias, es decir, sin cambiar su significado. Asimismo, es necesario escribir con nuestras propias palabras aquello que se está investigando, es decir, lo que se interpreta del contenido que se está estudiando. Hay que tomar en cuenta que la información de esta ficha no se escribe entre comillas, puesto que el texto que allí está escrito es propio, pero cabe recalcar la importancia de escribir la fuente de la que se obtuvo o se adquirió la información. Las partes que debe de llevar este tipo de fichas, como se puede observar en la diapositiva, son autor o los autores, el título del libro, el año, el país, editorial y el número de página. También se escribe la temática de la ficha con su respectivo contenido textual, para luego escribir con palabras propias lo que se ha comprendido de ese tema que se ha investigado y que es de relevancia para el tema-problema de investigación. Como último punto tenemos las referencias bibliográficas. Tenemos referencias bibliográficas de libros con un autor, libros con 2 autores, con 3 autores. Para este caso, la referencia se necesita el apellido, la inicial del nombre, la fecha, el nombre del libro, el lugar donde se fue publicado, la editorial, y es eso como nosotros hacemos nuestra referencia. También tenemos las de artículo de periódico. En este caso, quien ha escrito la nota, el artículo, se escribe su nombre, su apellido, la fecha de publicación, el nombre de la nota y el nombre del periódico con la página que ha sido tomado el artículo. Los artículos de periódico en línea se escribe para hacer la referencia el apellido de quien escribe el artículo, el día, mes y año, el nombre del artículo, el nombre del periódico y el URL de donde ha sido recuperado. En los artículos de revista es muy parecido. El apellido, el mes y el año, el nombre de la revista y luego el nombre del artículo. Posteriormente el URL donde ha sido recuperado. Los materiales audiovisuales para hacer su referencia se escribe primero el productor, luego el año de publicación, el nombre y se pone qué tipo de material audiovisual es. En nuestro caso hemos recuperado 2 fuentes de DVD y luego se pone el URL donde ha sido recuperado. Con los libros electrónicos es de la misma manera que los libros comunes. El apellido, el año, el nombre del libro, el lugar, la editorial y el URL de donde ha sido recuperado. Las referencias de recursos electrónicos e Internet tienen un orden muy similar a las anteriores. El apellido, el año, el nombre
de la página, luego donde ha sido publicada, el nombre del sitio web y luego recuperado del URL y se indica. Tesis publicadas en Internet. Estas referencias se indica primero los apellidos de quienes han participado en la tesis, el año, el nombre de la tesis, se indica entre paréntesis a qué tesis corresponde. En nuestro caso tenemos tesis de pregrado y tesis de maestría. Posteriormente se indica el URL donde ha sido recuperado. Las ponencias en línea, de igual forma, se pone el apellido, el año y el mes y se pone el nombre de la ponencia, quien lo ha presentado o en la conferencia donde fue presentada y el lugar. Cabe mencionar, y como una nota muy importante, que las referencias bibliográficas para ponerlas en un trabajo se deben ordenar de manera alfabética, sin importar qué tipo de fuente han sido. Solo se ordenan de manera alfabética de forma descendente.